compacto de noticias, la mejor síntesis informativa para vos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos como siempre aquí a Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Estamos realmente en una semanita bastante brava, elecciones de medio término en la Argentina y por supuesto los títulos que van impactando en estas horas y que tienen mucho que ver realmente con lo que está pasando básicamente a nivel político y social dentro de lo que es la República Argentina. Por un lado, bueno, se conoció que el canciller Wertheim le adelantó ya al mandatario argentino Javier Gerardo Milei que renunciaría, atención con esto, si es que él llega a nombrar a Santiago Caputo para sumarlo al gabinete nacional. Esto está mostrando cierta fragilidad dentro del Ejecutivo Nacional, lo que evidentemente torna bastante compleja la situación. También, fíjense que de alguna manera los mismos colaboradores directos del mandatario argentino quieren que aparezca lo menos posible. Dicen de que es conveniente que Milei se guarde por lo menos esta semana previa a las elecciones que se están por dar en las próximas horas en el país. Pero también hay otra noticia que impacta, que tiene que ver con la justicia, en este caso de los Estados Unidos, que sospecha ya directamente que el propio mandatario argentino, Javier Gerardo Milei, y la secretaria presidencial, su propia hermana Karina Milei, se podrían haber quedado con los millones de pesos libra, ¿no? Un tema que está siendo investigado en la justicia estadounidense y que también ha generado el malestar de varios congresistas de ese país, también teniendo en cuenta el apoyo que le da el propio Donald Trump Besen, el hombre que maneja justamente los números del gobierno estadounidense, y esto realmente está generando un pico de tensión importante dentro de lo que es el ámbito gubernamental y parlamentario de los Estados Unidos. Y por otro lado, ya yendo un poco a lo que pasa con la oposición, digamos la principal oposición de la Argentina, la tradicional, el peronismo, justicialismo, kirchnerismo, camporismo, como ustedes quieran llamarle, empezó dentro de ellos la discusión por lo que sería la sucesión del hijo de Cristina Fernández de Kirchner, nos referimos a Máximo Kirchner, dentro de lo que es el ámbito del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. Allí suenan varios nombres para sucederlo, para suplantarlo, en este caso al hijo de la exmandataria argentina, nos referimos a Otermin, también está en la lista Magario y Larroque, los tres nombres que están sonando en estas horas. Pero bueno, vamos a ampliar específicamente lo que planteó en estas horas el canciller, que aclaró que no tiene problemas personales con el asesor, nos referimos a Santiago Caputo, pero no comparte su proyecto. Esto es un tema evidentemente que está generando cierta rispidez dentro del Ejecutivo Nacional, ya que le avisó el propio Wertheim a Javier Gerardo Milei que si Santiago Caputo se suma al gobierno, al gabinete después de las próximas elecciones de medio término, presentaría la renuncia directamente como canciller. Muy fuerte realmente esta versión que está corriendo hace bastantes horas con respecto a la decisión que tomaría el canciller argentino. El presidente, ustedes saben que confirmó la semana pasada en una entrevista con un medio gráfico que Caputo podría asumir un cargo importante dentro del gobierno como parte, digamos, de este cambio que se está preparando, lógicamente, luego de las elecciones para oxigenar de alguna manera lo que queda de estos 2 años promedio de mandato, teniendo en cuenta realmente la gran movida que hay en estas horas, que está generando también mucha preocupación, la tremenda elevación del dólar, que superó los 1.560 pesos en estos momentos, y bueno, y otras cuestiones que están ahí en danza, ¿no? Ante estos fuentes que están evidentemente al tanto de la situación, confirmaron que Wertheim habló con Milei en las últimas horas y le dijo que si esa era su decisión, él, Wertheim, nos referimos al canciller argentino, prefería dar un paso al costado. Parece que no está muy de acuerdo con la llegada al Ejecutivo del asesor estrella Santiago Caputo. Lo que sí se sabe que en esa llamada el propio canciller habría dejado en claro que no tiene ningún problema personal con Santiago, sino que se trata de diferencias de proyecto.
el enfoque que tiene Caputo con respecto al tema del manejo internacional, de las relaciones internacionales, aparentemente sería muy distinto, muy diferente al que está ejecutando justamente Huerten. Claramente, si él se retira, si Huerten sale del gobierno, claramente esto sería un duro golpe para el propio Ejecutivo argentino y específicamente para Milei, que perdería así, como dicen muchos, a uno de los pocos ministros con peso propio, que además es un actor central del Círculo Rojo de la Argentina y con muy buenas relaciones en el exterior. Huerten quedó bajo el ataque de los trolls de Caputo, ustedes saben, luego de la accidentada reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, encabezado específicamente por el tradicional Gordo Dam, el esquema digital libertario. Ustedes saben también que criticó fuertemente al canciller Huerten, acusándolo evidentemente de la supuesta confusión de Trump entre las elecciones de medio término y las presidenciales. Una tontería, luego, bueno, desmentida por un tuiteo del propio Trump en el que dejó en claro que hablaba de las elecciones de medio término. Bueno, esto ha generado también un montón de memes, ustedes lo vieron, lo compartimos la semana pasada, y esto también va dando que hablar del deterioro que hay dentro de lo que son las relaciones en el propio Ejecutivo Nacional, ¿no? Son cositas que se van a ir tratando de clarificar, pero teniendo justamente en cuenta que estamos previo a las elecciones de este fin de semana, evidentemente con esta movida también que tiene el dólar, el verde en estas horas, está generando bastante ruido, ¿no? Por otro lado, lo que les contaba, ¿no? La segunda de las cuestiones es que el gobierno quiere, varios de los integrantes, de los asesores y laderos principales del mandatario argentino, que se exponga lo menos posible. Hay mucho nerviosismo, hay mucha tensión, hay un deterioro tremendo, más conocido, entre otras cosas, los resultados, ¿no?, de lo que aconteció el fin de semana, el Día de la Madre, con una baja impresionante en las ventas. Evidentemente hay un deterioro impresionante en el poder adquisitivo de los argentinos. Pero parece ser que el propio Milei habría mostrado que está muy cansado y enojado con toda esta situación. Esto lo están reconociendo también en su propio entorno y por eso no quieren, claramente, que siga exponiendo su, digamos, visión en distintos tipos de notas televisivas. Está intratable, lo reconoció inclusive su propia hermana, que está muy enojado, Milei, evidentemente inclusive con algunos de nosotros, los periodistas o los comunicadores sociales, que evidentemente no estamos de acuerdo y no acompañamos este deterioro que se ha venido generando en las últimas horas con los mensajes que emite el propio mandatario argentino, ¿no? El gobierno ya no sabe cómo hacer concretamente para encarrilar la campaña en esta semana previa de una elección crucial para los 2 años que le quedan de mandato a Javier Milei. Por eso, bueno, parece ser que en la propia Casa Rosada, allí en Balcarce 50, están intentando reducir al mínimo los errores, ¿no?, que viene cometiendo el propio presidente, no forzados, y se discute también la idea de guardar al presidente por lo menos hasta el fin de semana, cuando ya se definan las elecciones, que van a estar bastante complejas. Sobre todo se está hablando de evitar que Milei dé entrevistas, ¿no? Porque bueno, las últimas nos dejaron un saldo positivo, inclusive para los propios laderos, para aquellos que acompañan la idea del mandatario argentino, los periodistas y comunicadores tradicionales que están, bueno, acompañándose bastante tiempo la postura que tiene el gobierno nacional. En los reportajes, por ejemplo, que se vio con Feynman y también con Trebuch, se vio a un presidente que estaba totalmente a la defensiva, bastante enojado y muy agresivo, inclusive con periodistas muy afines a él, ¿no? Incluso, fíjense, en la visita que realizó en la costa atlántica argentina, Milei se peleó con el periodista local, nos referimos a Mariano Suárez, ante una pregunta sobre el caso Esper. Después parece ser que se arrepintió, pero el daño ya estaba hecho. Esa calentura que demuestra claramente el mandatario argentino y que a veces lo sobrepasa y lo deja mal parado. Bueno, en ese marco, evidentemente, la idea de algunos de los integrantes de la desordenada mesa política del gobierno actual es tratar de reducir al máximo la exposición que tenga el mandatario argentino en las próximas horas, por lo menos en estos 5 a 7 días promedio que quedan hasta la elección,
pero la cosa no está muy fácil, ¿eh? Hasta inclusive la propia secretaria presidencial, nos referimos a su hermana Karina Milei, dicen que comparte el diagnóstico, pero su respuesta fue desalentadora. Javier está intratable, lo comentó en su entorno la propia hermana del presidente. Dicen que está muy enojado, que está cansado, que está saturado. Esto también lo reconoció un cercano dirigente libertario que tiene acceso directo al presidente. La fallida reunión también con Donald Trump, como ustedes vieron, los viajes incesantes al exterior y también en el interior de la Argentina, más la corrida que se está dando en el mercado financiero, que no afloja. Ustedes bien saben, le acabo de comentar cómo está la cuestión financiera, con un dólar que está totalmente estallado, impactaron fuertemente en el presidente, que arrastra altos niveles de estrés. Eso también lo comentaron dentro del círculo médico. Se suma también, fíjate, a esta situación, el desorden notable de la campaña oficial. Es un bolonqui, mal armada, mal organizada, es un bolonqui, lo llevan de un lado para otro, no hay, digamos, una estrategia puntual. Ha faltado colaboración directa que tendría que haber tenido un mandatario, como en el caso del propio Milei, gente que lo asesore adecuadamente. Falta eso, el expertise como para tratar de desarrollar una estrategia comunicacional que no está a las alturas de las circunstancias y que alimenta un clima derrotista que quedó expuesto en la maniobra que se dio para manipular la manera, como dicen muchos, en que se mostrarán los resultados de la elección. Bueno, un tema que también ahí la justicia electoral va a tener que tomar cartas en el asunto antes que esto provoque también un desfasaje el fin de semana. Esta semana también una reunión con banqueros encendió fuertemente las alarmas del gobierno. En ese encuentro, fíjense, los hombres de la finanza, los banqueros, que están atravesando situaciones también bastante complejas en Argentina, porque se puede llegar a producir un deterioro, un impacto muy fuerte debido a esta suba impresionante del dólar. Ellos trazaron a sus interlocutores libertarios un panorama desolador sobre el resultado electoral, con una derrota en provincia por una diferencia similar o superior a las elecciones del mes de septiembre pasado. Los números, por lo menos, que manejan en el gobierno son mejores, pero coinciden claramente, según algunos asesores y colaboradores directos de Milei, en marcar una derrota otra vez en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, que puede llegar a ser muy impactante. A la misión imposible también de intentar levantar esta derrota por 13 puntos, y el tremendo escándalo del pelado Esper, con la que debe lidiar Diego Santilli, que también no está bien posicionado, evidentemente, y mucha gente rechaza el hecho de haber sido bastante panqueque en saltar de un partido a otro. Se suma el desorden total que se está viendo en la campaña, que está a cargo del libertario Sebastián Pareja, y el fuego amigo también por las declaraciones de la propia Karen Reichert, que trató de enfermos mentales a quienes no voten el gobierno. Bueno, evidentemente un descalabro, gente que está muy mal asesorada, que no hay una contención adecuada, entonces terminan haciendo verdaderos disparates. Pareja no está de brazos caídos, el armador de la provincia de Buenos Aires. Directamente parece ser que metió la marcha atrás, estaba justamente en un stand-by, pero no se sabe qué puede pasar. Un dirigente libertario también que cree que el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires de esta manera está mostrando los dientes, porque cree que después de las elecciones la propia hermana del presidente, Karina Milei, lo va a destituir de ese rol, lo va a sacar del juego, ¿no? Entonces, evidentemente, previendo que esto puede pasar, parece ser que Pareja metió punto muerto. Parece también que armadores libertarios que participaron del acto acusaron al presidente del partido de la provincia de hacer la plancha, por lo menos en los últimos días de campaña, y que eso quedó plasmado, fíjate vos, en la escuálida concurrencia de la actividad que realizó el viernes pasado, en 3 de febrero, el propio mandatario argentino. Me pasó una vergüenza, no había gente, como ya había pasado en otras oportunidades, y lo deja totalmente descolocado. Por su parte también, fíjense que mientras los libertarios se responden entre sí, el peronismo decidió guardar tanto a Jorge Tayana como a Juan Graboy, el cabeza
de lista de Fuerza Patria. Ustedes saben que tuvo un tropezón en una entrevista con María O'Donnell y Ernesto Tenenbaum, cuando no se animó de alguna manera a condenar al régimen de Nicolás Maduro y dijo que era, bueno, una democracia con alguna que otra fallita. Pero desde entonces el ex canciller está tratando de hablar poco y casi nada, lo empiezan a guardar, cosa que tendrían que haber hecho en su momento, ordenar justamente la exposición del mandatario argentino, y evidentemente por este descontrol, esta falta de una adecuada asesoría, lo expusieron demasiado al propio mandatario. Un caso similar al de Grabois, que después, bueno, de la exitosa denuncia contra José Luis Esper, decidió bajar el perfil, ¿no? Ustedes vieron que Grabois no está apareciendo en estas zonas, está totalmente guardado. Una estrategia puntual, justamente bien armada por la oposición. Bueno, los otros temitas que están en danza es la sucesión también de Máximo, el hijo de Cristina Kirchner, en la provincia de Buenos Aires, donde también hay una fuerte movida. La realidad en este compacto de noticias para compartirla con ustedes.